Bienvenidos a Salud y Vida, el programa en el que todos los días les traemos a ustedes, nuestros usuarios y colaboradores de MCALI, y por supuesto a toda nuestra audiencia televisiva, información que les aporte a su salud y su bienestar. Hoy precisamente hablaremos de las prótesis corporales y cómo puede mejorar la calidad de vida de una persona. Bienvenidos a esto que se llama Salud y Vida. Iniciamos en Salud y Vida hablando de esto de las prótesis corporales. Y para eso estoy en compañía de Margarita Caicedo, optómetra anaplastóloga, quien nos va a contar más de todo este tema, de qué se trata y cómo podemos conocerlo mejor. Margarita, bienvenida a Salud y Vida y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Valentina. Muy contenta de estar aquí con ustedes, con poderme dirigir a esta audiencia tan importante y aclarar todas las dudas que hay respecto a este tema. Bueno, Margarita, precisamente la primera duda, explíquenos de qué se trata esa profesión que usted tiene. Gracias. Bueno, mi profesión de base es optometría. Nosotros tenemos dentro de las responsabilidades como optómetras cuidar la salud visual y dentro de ese campo tenemos la responsabilidad de hacer las prótesis oculares. Cuando yo comienzo mi ejercicio profesional, además de empezar a atender los pacientes que necesitaban prótesis oculares, empieza la necesidad de que había pacientes que no solamente habían perdido el globo ocular, sino partes de su rostro. Entonces perdían, por decir algo, toda la órbita o la nariz, y los mismos profesionales que estaban cerca a mi trabajo me empezaron a plantear que si yo, así como hacía ojos, podía hacer narices o podía hacer orejas, porque los pacientes lo necesitaban. Entonces así nace, y digamos que así nace la necesidad de que en la región alguien supliera ese trabajo, y pues dadas mis condiciones de que me gusta la parte plástica, yo hacía escultura y pintaba y hacía cerámica, entonces como que se dan esas necesidades y me puedo capacitar en anaplastología, que somos los especialistas en fabricar anatomía para reemplazarla con prótesis. Doctora, hablando de las prótesis como tal, ¿qué deberían entender los televidentes cuando hablamos de prótesis corporales, de lo general para ya irnos a lo más detallado? Bueno, las prótesis corporales son esos elementos que le ayudan a reemplazar una parte del rostro o del cuerpo que se ha perdido por un trauma, por un proceso oncológico o porque simplemente nacieron sin ella, que son los casos de las microtias, donde el niño nace sin su oreja y se le puede hacer una prótesis para reemplazar esa parte, o la que se requiera del cuerpo. ¿Usted hace estas prótesis con sus propias manos? ¿De dónde nace esa habilidad suya para hacer este tipo de elementos? Bueno, sí hay que tener unas habilidades específicas, digamos, de buena motricidad, conocer bases de pintura, escultura, pero también hay que entrenarse específicamente en las técnicas de producción. Yo tuve la fortuna de poder entrenarme en anaplastología en Indiana University en el 2005, cuando todavía este tema era muy desconocido. Me logro entrenar y empiezo a atender los pacientes del suroccidente que requerían este tipo de prótesis. Se necesita combinar ciencia y arte, la verdad, en anaplastología. Doctora, ¿cómo usted ya crea una prótesis como esta? ¿Qué es lo que usted hace, qué tiene en cuenta en ese momento cuando está creando una prótesis corporal? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conocer el estado del tejido que va a recibir la prótesis. Entonces, si estamos hablando de una prótesis ocular, donde el paciente simplemente perdió su ojo y vamos a necesitar reemplazarlo por un elemento como estos, necesito que la cavidad ya esté cicatrizada. Generalmente eso ocurre más o menos a las 8 semanas después de la cirugía, donde el oftalmólogo oculoplástico ha retirado el globo ocular dañado o con un cáncer o con un estallido ocular por un trauma. Entonces ya más o menos a las 8 semanas esos tejidos han cicatrizado y yo ya puedo tomar el molde exacto del espacio que tengo que llenar con la prótesis. Todo se hace personalizado, o sea, cada prótesis para cada paciente. Cuando hablamos de prótesis, por ejemplo, de otras partes del cuerpo, por ejemplo, una prótesis de oreja, el otorrino es quien nos da la pauta para empezar. Él ha hecho su cirugía, ha colocado los implantes. Estas prótesis se sostienen con elementos
que nos permiten tenerlos en posición. Pueden ser estos implantes que coloca el otorrino en cirugía, y la prótesis tiene el contraimán, que lo que hace es que nos ayuda a sostener la prótesis en posición. ¿Siempre una prótesis se maneja con imanes? No siempre, eso es lo más avanzado que tenemos, pero cada vez vamos llegando más a que esa tecnología esté al alcance de todos los pacientes. Las prótesis corporales con magnetos es lo más avanzado que hay en este momento. Doctora, normalmente una persona que busca una prótesis corporal, en que, digamos, las estadísticas, lo que usted conoce, arroja que son personas que llegan por una enfermedad o llegaron por un accidente. Explíquenos esa parte de las personas que llegan necesitando esta parte del cuerpo. Bueno, tenemos diferentes requerimientos por las etiologías que manejan estos pacientes. Yo te podría decir que de prótesis oculares, que es la más frecuente, o sea, de 10 pacientes que requieren prótesis, 7 son de ojos. Entonces, de esos 7, casi el 50% se ha perdido por un trauma. Y eso es lo más triste, porque son prótesis que no deberían hacerse. No se necesitaría que se llegara a perder un ojo por un proceso, digamos, de violencia, por un atraco, por estos problemas de la facilidad con que tiene la gente armas. En este momento, sobre todo las armas traumáticas, están generando unas pérdidas enormes. Entonces, casi que la mitad de los globos oculares que yo tengo que hacer son por trauma. Cuando nos vamos, por ejemplo, a las prótesis de dedos y de manos, muchísimos también son por trauma, sobre todo en moto. Me impacta que el usuario de la moto tiene el accidente y generalmente creo que no utilizan guantes o no es requerido usar guantes de protección y terminan perdiendo muchas falanges por el accidente en moto. De pronto hasta ni se fracturan, pero pierden los dedos. En el caso de las orejas, de los pabellones auriculares, generalmente esos pacientes vienen por defecto congénito. Son pacientes que tienen microtia, que tienen hipoacusia, o sea, por el lado donde no se formó la oreja, no escuchan bien, y ellos sí requieren una prótesis, pero por etiología congénita. Y los cáncer también, que conocemos también. Los cánceres tienen un porcentaje alto, también. Lo que pasa es que por estar en el centro médico de cuarto nivel donde yo trabajo, somos centro de referencia y ahí se reciben todos los pacientes de cáncer craneofacial del suroccidente colombiano, entonces tenemos un alto porcentaje de paciente oncológico también. Doctora, hay muchas personas que piensan que tener una prótesis corporal se trata de algo solamente estético. Expliquemos qué hay más allá y qué hay detrás de una prótesis para el ser humano. Súper, excelente pregunta, Valentina. Porque siempre hay esa idea, ¿no? Que eso es estético, que tú lo que quieres es verte más bonito, más feo. Yo los invito a todos los que están escuchando este programa que solo se pongan 5 minuticos en la camisa de esa persona que por un cáncer perdió el ojo, o perdió la nariz, o nació sin oreja, o en un accidente perdió parte de su rostro o de su cuerpo. Esa persona quiere volver a ser funcional, poder ir a la tienda y que lo atiendan sin que lo vean raro, puede ir a cine sin que tenga miradas pues raras de la gente. Y aparte de que el paciente quiere estar otra vez metido en su rol social, las prótesis juegan un papel funcional. Entonces miremos, por ejemplo, la prótesis de ojo. Si tú no tienes el globo ocular, la lágrima que se produce no tiene el recorrido habitual, que la glándula lagrimal está debajo de la ceja, la parte temporal, y el desagüe, digamos, el conducto donde se evacúa la lágrima está en la nariz. Entonces, si tú no tienes el globo ocular o una prótesis, esa lágrima no tiene cómo hacer el recorrido y se va a encharcar y vamos a tener dificultades. Los párpados también tienen una función especial de sincronía. Si en un ojo no tiene cómo moverse, vamos a tener unas alteraciones faciales importantes allí. Eso con respecto a la del ojo. La oreja, que podrían decir, y es la que generalmente dicen, eso es estético, usted nació así, tranquilo. No, ese niño va a necesitar unos anteojos más adelante. Recordemos que prácticamente el 30% de la población requiere el uso de anteojos. Si tú no tienes una oreja, ese anteojo va a estar descobalado, no se lo va a poder colocar. Han sufrido mucho los pacientes con micropia después de la pandemia porque no tienen cómo sostener el tapabocas. Entonces, realmente las prótesis
además de que tienen una función visual y estética en cuanto a que yo te quiero ver completa, la función es, desempeñan un papel funcional muy importante. Muy importante. Va más allá de lo estético, como usted Mucho lo más dice. allá. Aún los dedos. Mira que me pasaba hace poco con un paciente que en un accidente de moto perdió esta falange. Y uno diría, bueno, pero pues le quedó la mano chévere, solo perdió esta. Pero resulta que el señor trabaja en sistemas todo el día. Entonces él me decía, mire doctor, usted no se imagina lo que es que yo no llego al teclado porque me falta la falange terminal. A él ni siquiera le afectaba tanto no tenerla por bonita o por fea, sino que porque no podía trabajar. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función y si no está, esa función se altera. Listo, doctora. Vamos a hacer una pausa institucional. Los dejamos con información importante de las empresas municipales de Cali. Ya regresamos con este tema. Gracias al esquema de conectividad de telecomunicaciones de Cali, ahora la SD Ladera podrá realizar las consultas de telemedicina y la consolidación de una historia clínica única de pacientes atendidos en los 38 centros de salud de la zona rural del distrito de Santiago de Cali. Cali garantiza para la red de salud Ladera conectividad para sus sedes ubicadas en el casco urbano y rural a través de servicios de datos e internet para garantizar la prestación de los servicios a sus usuarios en todo el municipio. La modernización de la infraestructura y de atención a pacientes que por múltiples situaciones no pueden desplazarse hasta la ciudad hace parte de la labor que Emcali brinda en la zona rural de la ciudad. Y es así como con Emcali tenemos una unión para trabajar permanentemente la calidad en la comunicación y sobre todo la conectividad. Han hecho un esfuerzo en colocar la fibra óptica, sobre todo en la vía hacia Buenaventura, que comprende muchos de nuestros centros, puestos de salud de las IPS, y hoy podríamos decir que hemos culminado con éxito llevar a cada una de nuestras IPS esta conectividad desde el área de coordinación de sistemas de nuestra red de salud Ladera. Además de la adecuación de las redes de fibra óptica, se instaló un sistema de radioenlace inalámbrico en aquellas zonas donde no hay internet por su ubicación geográfica de difícil acceso. Se estima que un total de 60 pacientes diarios son atendidos mediante telemedicina gracias a la conectividad que brinda Cali. Continuamos en Salud y Vida hablando de la importancia de las prótesis corporales en la calidad de vida del ser humano. Para eso continuamos en compañía de Margarita Caicedo, optómetra anaplastóloga, quien nos va a continuar despejando las dudas sobre este tema. Doctora, cuéntenos un poco sobre los materiales para hacer las prótesis, si hay diferentes tipos de prótesis de ojo, cuéntenos un poco de esto. Ok, bueno, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que para fabricar este tipo de prótesis siempre tenemos que utilizar materiales aprobados, obviamente, por los diferentes sistemas de seguridad. Nosotros utilizamos acrílicos grado médico, siliconas grado médico. Tenemos nuestro laboratorio con certificaciones de producción de prótesis por el INVIMA, y eso nos garantiza a los pacientes de que van a tener los mejores materiales. Las prótesis oculares, por ejemplo, se tienen que fabricar con unos materiales de muy buena densidad, de muy buena calidad, para que permanezca durante los años de uso el brillo adecuado, que no haya una contaminación rápida, que no tengamos poros. Obviamente las prótesis oculares, por ejemplo, con el uso se empiezan a deteriorar un poco a nivel microscópico y las debemos estar reemplazando más o menos alrededor de 4 o 5 años. Las otras prótesis de silicona son un poco más delicadas, y dependiendo del sitio donde estén localizadas, se van a reemplazar cada 2 años o cada 3 años. Doctora, ¿cuánto tiempo le tomó a usted realizar una prótesis? ¿Cómo es ese paso a paso para llegar a la totalidad de algo que una persona necesita? Bueno, eso varía un poco dependiendo de la complejidad de la prótesis que haya que fabricar. Generalmente una prótesis ocular la podemos hacer alrededor de una semana de trabajo. Una prótesis facial se nos puede demorar hasta 2 meses, porque como puedes ver son muchos detalles los que hay que tener en cuenta.
hay que, la prótesis, digamos, tiene un proceso de escultura afuera, pero esa escultura tiene que calzarnos perfecto en el defecto del paciente, y cuando ya nosotros hemos logrado que esa prototipo esté cumpliendo, digamos, los estándares que necesitamos, viene la parte de producción. Entonces, por ejemplo, una órbita donde, como tú puedes ver aquí, tenemos que fabricar el globo ocular, tenemos que fabricar después la parte de silicona que nos reemplaza los párpados, y luego tenemos que poner las pestañas y las cejas que se ponen pelo a pelo, con pelo natural. Entonces es un proceso muy largo, son más o menos unos 2 meses los que nos podemos demorar fabricando una prótesis de este tipo. Doctora, y precisamente, ¿cómo debe una persona cuidar una prótesis ya después de adquirirla? Sí, hay que tener cuidado, realmente. Las prótesis oculares permanecen en el globo ocular, en la cavidad ocular, más o menos un mes, sin necesidad de estarla retirando. Las prótesis faciales, por ejemplo, las más delicadas son las de órbita, por los elementos que les comento, que son pelo a pelo. No podemos, cuando las están manipulando, ideal, yo les digo, no toquen la parte donde están los vellos para que no las dañen o se les caigan. Entonces, son siliconas, digamos, resistentes, pero hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con los bordes. Okay. Los bordes es la zona que hace que la transición entre la prótesis y la piel sea lo más disimulada posible. Y como son delgaditos esos bordes, el paciente tiene que tener cuidado al manejarlos para no irlos a ir rasgando. Pero ellas se retiran, pero hay un proceso, no sé, digo yo, de lavado, tienen sí, tienen que retirar. Si la prótesis, por ejemplo, una prótesis de estas es colocada con adhesivos medicados en la piel, esos adhesivos son a base de agua, entonces ellos deben retirarla utilizando un poco de humedad, y quitarla, como te digo, con cuidado, y simplemente después despegar y lavar el pegante que quedó, y al otro día volverlo a colocar. Son prótesis que se deben retirar en las noches para que la piel donde se aloja la prótesis descanse, se respire y se tranquilice, ¿no? De todos modos. Doctora, usted que vive esta experiencia también con las prótesis, ¿cómo reciben sus pacientes el momento final, ese resultado de impactarse, o también de verse un espejo y ver que no es algo que se note, que es algo supremamente natural? Sí, digamos que es muy satisfactorio lograr eso, pero es también es desafiante, ¿no? Es porque es poder llenar las expectativas del paciente. El paciente siempre quiere quedar perfecto, y obviamente pues estamos hablando de prótesis. Yo siempre le digo a los pacientes, es que competir con Dios es complicado, Él te hizo perfecta, yo estoy tratando de hacer algo muy cercano, pero no vamos a lograr el 100%, pero digamos que el que podamos cubrir un defecto que es tan impresionante para las personas que lo ven, que él se sienta que ya entró como otra vez en la normalidad, les ayuda mucho realmente, y es muy agradable poder ayudarle a estos pacientes. Doctora, en el caso de las personas que requieren de este tipo de prótesis, alrededor, esto se maneja simplemente con un acuerdo con las EPS, o hay personas que pueden pagar por obtenerlo, alrededor también de cuánto dinero puede costar obtener una prótesis corporal. Bueno, realmente la noticia buenísima para todos es que estas prótesis están cubiertas por el sistema de salud, están dentro de los planes, digamos, de cobertura de los pacientes. ¿Qué ocurre? Una prótesis ocular está dentro del POS, pero tiene que ser formulada por el médico cirujano que hizo la cirugía, que esté dentro de la EPS. Si no, se hace un poquito engorroso que el paciente se lo autorice. Pero digamos, los pacientes oncológicos tienen cobertura por la ley de cáncer. Ellos tienen todo un apoyo, digamos, del Estado para tener sus prótesis. Lo que pasa es que las prótesis es el último eslabón de su tratamiento de cáncer. Entonces, el paciente pudo haber perdido su oreja o su nariz por un cáncer y se demoró 2 años y medio sin oreja o sin nariz porque está en radioterapia, está en quimioterapia, está en todo este seguimiento. Lo último que hace, digamos, el proceso del equipo multidisciplinario es remitir a anaplastología, porque ya estamos seguros de que el cáncer remitió,
de que ya está todo clínicamente controlado y ahí sí su prótesis. Entonces a veces ese pedazo se les hace bastante largo al paciente, Sí. pero está cubierto, todo está cubierto por el sistema de salud. Se puede hacer particular, pero pues realmente si el paciente tiene cobertura, me parece que se debe aprovechar esos recursos, ¿no? Listo, doctora. Quiero aprovechar justamente para invitarla a usted y a todos los televidentes a que vean en este momento el caso de vida de una persona que mejoró su calidad de vida, sus procesos, teniendo una prótesis como esta. Veamos. Él es Carlos Borja, un hombre que nació padeciendo microtia de segundo grado, una enfermedad que consiste en la malformación del pabellón auricular y se manifiesta por la falta de desarrollo del oído externo. Él particularmente creció deseando mejorar su aspecto en esta parte de su cuerpo, por lo que se realizó un procedimiento que, a su percepción, fue arriesgado y que no cumplió al 100% su ilusión. Yo decidí, junto con mi familia, mis padres, en su momento, realizar un proceso de cirugía reconstructiva en el cual me quitaron un pedazo de costilla, un pedazo de piel de la zona inguinal, pero el resultado realmente no fue nada positivo. Tuve 3 procedimientos quirúrgicos bastante dolorosos y el resultado pues realmente no cumplió mis expectativas. Fue un golpe bastante fuerte, tanto así que opté por taparme ese resultado durante alrededor de 10 años. El cirujano plástico trata sobre la microtia y el argumento siempre ha sido que sea de tu misma piel y algo de tu mismo cuerpo. Retira una parte de un cartílago de la costilla con el cual trata de hacer la forma de la oreja y retira una parte de piel para tratar de cubrir lo que va por encima y que no vaya, que se quede de alguna forma lo mejor moldeada posible. Ver el resultado de una cirugía y no quedar a gusto consigo mismo fue uno de los momentos que Carlos no olvida. Yo tengo que reconocer que en el momento en el que me vi al espejo me derrumbé. Realmente no, el resultado, pues yo venía con una ilusión de algo que me habían dicho. Yo estaba en el colegio en ese momento y yo esperaba pues tener una oreja lo más parecida a mi oreja contralateral. Y cuando veo que el resultado es una oreja totalmente pegada, que no se despega, que realmente no tiene ninguna forma, en ese momento yo me arrepentí de haberme hecho esos procedimientos. La microtia sin duda trae consigo pérdida auditiva y Carlos, buscando un implante que fuese su ayuda para oír, conoció el mundo de las prótesis corporales que llegaron para cambiarle la vida. Lo que brinda la prótesis es un componente de seguridad, de autoestima, de confianza, que anteriormente no tenía. Tal vez uno trataba siempre de pasar desapercibido, pero no lo lograba porque pues, la malformación es muy evidente y sobre todo en hombres que usamos cabello corto. Su nueva prótesis no ha sido impedimento para realizar deporte, salir a bailar o incluso saltar. Además, desde su teléfono celular, Carlos puede manejar los niveles de ruido en su entorno que acompañan tras un imán su prótesis. Y ante todo, eso sí, su autoestima ha logrado mejorar tanto que hoy su seguridad la refleja a simple vista. Regresamos en Salud y Vida para continuar conociendo este tema de las prótesis corporales y cómo puede mejorar la calidad de vida de una persona. Doctora, en este momento quiero preguntarle cuál es esa tecnología que tenemos de ahora, de último momento, con las que ustedes están colocando estas prótesis al ser humano. Bueno, realmente las prótesis corporales tradicionalmente se han puesto en posición con unos adhesivos, grado médico, pero siempre utiliza el paciente o utilizaba un pegante. Okay. Este pegante, por nuestro clima, por la humedad, no es tan eficiente, o sea, todo el día no dura su efecto, entonces los pacientes periódicamente tenían que estarse retirando la prótesis, volviendo a colocar adhesivo y colocarla. Ahora lo que estamos implementando, y es una tecnología bastante nueva, digamos que estamos implementando acá en nuestra institución, es colocar unas mini placas de titanio que se fabrican exclusivamente para el paciente. Se determina cuál es la parte del hueso, digamos, cercano al defecto, que tiene mejor calidad. Allí se localizan unas placas de titanio que hemos diseñado el equipo de biomédico
y en la punta de estas placas de titanio vamos a localizar unos imanes. Entonces el paciente lo que va a hacer es que vamos a tener una prótesis hecha también a su medida, que él simplemente acerca al área del defecto y ahí la recibe el imán que hemos puesto pues en posición con una cirugía previa. Esto obviamente son trabajos de equipos multidisciplinarios, ahí tenemos cirujanos, desde el que retira el tumor hasta los cirujanos reconstructivos, los que nos colocan las mini placas, el equipo biomédico con el que hemos diseñado las placas y los que hacemos pues la parte final de la prótesis. Entonces son unos avances a nivel de tecnología de última generación que los tenemos disponible para nuestros pacientes con cobertura del sistema de salud y que nos facilita que el paciente, sobre todo los de mayor edad, puedan simplemente acercar su prótesis al sitio donde se la tienen que colocar y ella queda retenida con seguridad todo el día. Doctora, hablemos justo de los implantes para las mujeres, le entrego uno por acá para que usted nos explique cómo lo manejan, cómo trabajan esa parte, incluso del pezón para una mujer. Bueno, estos son otra dependencia, digamos, de nuestra clínica de rehabilitación corporal, donde hacemos tatuajes clínicos y le devolvemos, digamos, la estética a la señora que ha perdido su mama, ha sido reconstruida con una prótesis interna, pero por su proceso oncológico perdió el pezón y la aureola. Entonces, en algunos casos, esa cirugía sigue hasta reconstruir pezón y aureola, pero algunas señoras deciden que no, que solamente quieren su volumen, su prótesis interna, pero les hace falta esta parte que es estética, digamos, y lo que hacemos son este tipo de tatuajes clínicos donde se les pigmenta a través de un tatuaje muy realístico la aureola igual a la contralateral y se le da esta apariencia de volumen que es simplemente por pintura, ¿sí? Por tatuaje pues que da este tipo de perspectiva. Entonces tiene muy buena receptividad para la señora que se ha tenido que someter a estos procesos tan duros y ayuda a su autoestima, porque aunque tú tienes ropa encima, tienes tu ropa interior, tus blusas, cuando ellas se miran en el espejo y faltan estas estructuras que son tan importantes, no se sienten bien. O sea, realmente la autoestima hasta en esta parte tan íntima es muy importante ayudar a restaurarla. Ahora que estás hablando de autoestima, quiero invitarla a usted y a los televidentes a que veamos también cómo se maneja desde el área psicológica este tema con los pacientes que cuando pierden una parte de su cuerpo también necesitan trabajar esta área desde el punto de vista psicológico. Veamos. Perder una parte del cuerpo puede generar en la mayoría de los casos impactos y golpes drásticos en la vida de una persona. Sin embargo, adquirir una prótesis corporal también es un acto que debe ser tratado psicológicamente en quienes la adquieren, pues no es solo obtenerla, sino también aprender a vivir con ellas. No solamente es una cuestión física, hay mucha gente que dice, no, pues simplemente es algo físico que se adiciona, sino que la cuestión mental es la más importante y es que se vuelve una extensión del cuerpo, ¿sí? Una mano, un pie, una oreja, algo que te adicionan pero que hace la misma función como si fuera normal. Lo que te va a permitir a nivel psicológico es entender que tu cuerpo se está extendiendo a tal nivel que está recuperado. Además, el proceso guiado por un profesional cumple una secuencia de pasos para superar una etapa donde se adquiere una prótesis corporal. En el primer nivel de las prótesis hay una etapa de frustración. Y la etapa de frustración es porque claramente lo que uno cree, ¿sí? Entonces la persona dice, me van a poner esta prótesis y ya todo, ¿sí? Se sorprende en ese primer instante y es fabuloso, pero baja la energía cuando se da cuenta que usarla no es tan fácil, ¿sí? Muchas veces. O la costumbre de empezar a volver a tener esta herramienta genera un choque, pero es muy pequeño comparado con todo lo gratificante que sí va a ser. Entonces a nivel psicológico esto pasa, pero después empieza a vincularse lo positivo. Y lo positivo es que la persona puede empezarse a ver, ¿sí? Con su cuerpo completo como un ser humano que puede tener todo el funcionamiento y esto es muy importante a nivel psicológico. Según profesionales, es más llevadero manejar psicológicamente
a una persona que nace sin una extremidad de su cuerpo a una que por algún impacto la hubiese perdido a lo largo de su vida. Y aunque es acertado buscar ayuda, también se debe ser empático ante diferentes reacciones. Es normal también sentir miedo, es normal también que te sientas, digamos, si tienes una condición diferente, en una posición diferente de la sociedad. Y también es importante entender que es normal que la gente no sepa cómo tratar la diferencia y que muchas veces no lo hacen, digamos, como para generar malestar, sino que es porque no se sabe. Entonces aquí la invitación es que nos reconciliemos como sociedad, que nos reconciliemos como seres humanos, a poder aportarnos unos a otros para generar como este bienestar individual y colectivo. Doctora, después de ver cómo desde el área psicológica se trabajan estos temas, también me gustaría preguntarle a usted cuántas personas en Cali o en Colombia están trabajando esta especialidad de hacer prótesis corporales. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Somos muy pocos realmente, porque es una especialidad que requiere de muchos frentes, de que confluyan, digamos, muchos elementos. Lo que te decía al comienzo, la persona que quiera dedicarse a ser anaplastóloga primero tiene que tener una base de una profesión de salud, que vamos a estar manejando pacientes enfermos, pacientes con procesos difíciles de heridas, de oncológicos. Entonces tenemos que tener una base de salud. Segundo, se deben dar esas condiciones artísticas, esa sensibilidad también a querer ayudar a esta otra persona en medio de procesos difíciles, porque es bastante exigente desde el punto de vista de facilidades que yo tenga de esculpir, pero también tengo que tener empatía con esa persona que tengo al frente, que está deprimida, que están pasando por unas dificultades enormes, que tiene una familia alrededor, porque el paciente no está solo. A veces tenés que lidiar con una mamá angustiada, con una pareja muy molesta o estricta. Entonces hay que tener como esas condiciones, pero también, y lo que creo que hace la diferencia en el equipo nuestro es que estoy dentro de una institución que tiene todos los profesionales que atienden a estos pacientes. La anaplastología no se puede ejercer solo en un consultorio sola, porque te está haciendo falta todo el apoyo que si yo veo que a este paciente ya me lo remitieron, pero estoy teniendo aquí una señal de alerta, yo pueda simplemente o irme con él al otro piso de la clínica y hacer una interconsulta con el especialista, o remitirlo. O sea, hacemos parte de un equipo grande, multidisciplinario, que está acogiendo a este paciente y llevándolo desde salvarle la vida, digamos en los casos oncológicos, hasta volverlo a insertar en sociedad. Entonces, con respecto a cuántos somos que cumplamos, digamos, como esos requerimientos en Colombia, podemos ser 5 o 6 personas tal vez. ¿Y en la ciudad? En la ciudad estoy solamente yo. Digamos que nuestra institución hace cobertura a todo el suroccidente colombiano, somos muy pocos. De hecho, yo estoy dedicada con mi equipo solamente a manejar temas de prótesis. Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones finales que usted le daría a los televidentes que la están viendo, sobre todo, y tal vez personas que en este momento requieran una prótesis corporal? Bueno, yo creo que cualquier persona que tenga una inquietud o una duda o necesite esta prótesis debe consultar. Ya existimos, ya existe una ruta, ya los profesionales conocen de este tipo de apoyo. Deben asistir. Nosotros estamos en Centro Médico Imbanaco, en Clínica Imbanaco. Esto es un equipo que puede recibir cualquier tipo de paciente, así sea para hacer una consulta y para guiarlo, cómo debe entrar al sistema de salud. Entonces, yo creo que la invitación es a no quedarse en la casa con la duda de si me cubre, si no me cubre, si lo puedo hacer o no. Asistir, pedir una cita, y nosotros con mucho gusto lo podemos guiar en el proceso. Y además aprovechar las ayudas de las EPS que ya existen. Claro, ¿no? Totalmente. Doctora, agradecerle por haber aceptado la invitación acá a Salud y Vida. Gracias por haber aceptado desde su profesión explicarnos toda esta profesión y además el arte que hay detrás de sus habilidades. Gracias por aclararle las dudas a los televidentes, de verdad. No, muchísimas gracias por la invitación. Es una oportunidad increíble para que todos sepan que si alguien necesita reemplazar alguna parte de su cuerpo, ya tenemos tecnología para hacerlo, tenemos un sistema de salud que nos cubre, tenemos una gran institución en Cali que los puede recibir y les puede dar todo el manejo de principio a fin de su tratamiento.
Así es, doctora. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como @canal 102 Cali. Nos vemos en un próximo programa. Chao.